Gustavo Saín está con nosotros, es especialista en cibercrimen y también es asesor del Ministerio de Justicia de la Nación. Nos vamos a enterar de qué hay que hacer. A ver, los chicos están conectados a WhatsApp y eso pasa en casi todas las familias. Y aparte es algo que uno elige por seguridad y por conexión. ¿Cómo prevenir que algo así ocurra? ¿Cómo hablar con los chicos? ¿Cómo también delimitar el acceso a ese número telefónico? Bueno, muy bien, y sobre este tema y varios, ¿no?, de los que hay dando vuelta respecto de cibercrimen, tenemos un invitado que es Gustavo Saín, a quien saludamos. Gustavo, gracias por venir. Gracias a ustedes, ¿cómo te va? Gustavo es especialista en cibercrimen y además es asesor en el Ministerio de Justicia de la Nación. Venís trabajando hace muchos años con esto. Hace 9 años, sí. El tema no, desde el Ministerio hace 9 años y bueno, publiqué 2 libros y demás. Y se tomó un poco más de conciencia sobre el riesgo en el que están algunos de los jóvenes o los chicos en materia de cibercrimen. En los últimos años, en términos estadísticos, si bien el delito informático tiene una amplia cifra oculta, no solamente acá en Argentina, sino en el mundo, no llegan muchos casos a la justicia porque tienen resoluciones técnicas y administrativas. Sí ha habido un incremento en los últimos años de casos de distribución de pornografía infantil, tipificado en nuestro Código Penal con el artículo 128, la distribución, la publicación, ahora la tenencia, que se aprobó hace muy poco, y lo que recién decía el colega aquí es los casos de grooming, que es un acoso sexual infantil que se comete por un mayor que, tratando de ganarse la confianza de un menor a través de servicios de aplicaciones de internet, puede intentar concertar un encuentro personal para abusar de él o producir material multimedia, fotos, videos con imágenes de desnudez, semidesnudez. ¿Hoy WhatsApp es la estrella de este delito? Digamos, a través de WhatsApp es donde se producen la mayor cantidad de intentos de contacto o de captación de menores. Nosotros en la estadística lo que nos muestra en los últimos años es una nueva modalidad, sobre todo en los casos de grooming. Dentro del Ministerio de Justicia hay un programa, es el programa Las Víctimas contra la Violencia, que está la doctora Iva Giberti. Ellos obviamente asesoran a las personas que llaman a denunciar este tipo de delitos contra la integridad sexual de menores. Y hay una nueva modalidad que es a través de grupos de WhatsApp, con muchísimos integrantes, que a veces se ingresan números de teléfono al azar. Obviamente después ven si son menores o no a través de la fotografía. Adolescentes, no solamente pueden ser menores de 13 años. Se empieza a distribuir material, ¿sí?, con imágenes de desnudez o de pornografía infantil, y después, quizá en base a esa respuesta, no se sabe bien quiénes administran esos grupos de WhatsApp y demás, hay un contacto personal a través del teléfono entre la víctima y el acosador. Claro. Antes se hacía por redes sociales, lo más común era Facebook, ¿sí?, con perfiles falsos que creaban unas personas. Se sigue haciendo de esta manera, pero se está viendo esta nueva modalidad. Es cierto que WhatsApp ahora es la aplicación que más anonimato puede contener. Ahora, yo cuando te anunciaba contaba y decía de qué manera podemos reducir el contacto o el acceso por lo menos al WhatsApp de nuestros hijos. Bueno, esto no se puede. Claramente, bueno, hay una cuestión. A nosotros nos escriben a cualquier número desconocido, después vos podés, si querés, bloquearlo, pero contactarte te puede contactar. No es como Facebook, que uno tiene que autorizar una persona para que pueda establecer un contacto con él. WhatsApp sigue la lógica de los SMS o los mensajes de texto. Si uno cuenta con un número telefónico, le puede enviar, no tiene que tener una autorización. Esto es parte de una política comercial de una empresa, ¿sí? WhatsApp es de Facebook, y lo que sucede, en términos de los gobiernos, de los estados, ¿sí?, en términos inclusive de investigación criminal, cuando se produjo un delito, es establecer políticas preventivas, obligar a las empresas proveedoras de servicios de Internet, sobre todo si no hay una ley que regule el funcionamiento de Internet en un país, porque la mayoría de las empresas, sobre todo las gigantes, argumentan regirse por la legislación de su país de origen y o tener los servidores en otros países. Entonces se dificulta esto. Danos un minuto que tenemos que ir a otro tema, te dejo pendiente. ¿Por qué WhatsApp, garantiza anonimato cuando está ligado a un número de teléfono, ¿no?, que alguien tiene que haber sacado? Bueno, volvemos a meter en el tema de cibercrimen y todo lo que está pasando, ¿no? Sobre todo el tema de el acoso a los menores a través de las redes sociales. Estamos con Gustavo Saín, que está con nosotros desde hace un rato ya, charlando sobre este tema. Gracias por seguir con nosotros, Gustavo. Por favor. Gustavo, dejábamos la charla en el tema de WhatsApp, concretamente. Nos decías que WhatsApp es hoy una de las redes, favoritas para tratar de captar
a menores para cometer abusos. Ahora, ¿por qué garantiza el anonimato WhatsApp cuando sabemos que está relacionada y ligada a un número de teléfono que alguien sacó, no? No tiene que ver tanto con WhatsApp, sino porque vale, digamos, en Facebook uno puede construir una identidad ficticia. Además, tiene que ver más con el dispositivo y con la registración. Por ejemplo, un acosador, un groomer, puede abrir un perfil falso de Facebook y operar desde su casa. Por más que el perfil falso sea el que utilizan el servicio de la aplicación, si hay una denuncia, se puede solicitar desde qué dirección IP, de qué dispositivo se hizo. Generalmente lo hacen en ámbitos privados, Por eso hay muchas denuncias, porque hay posibilidades de persecución penal y efectivamente una condena. Uno lo hacen en ciberlocutorios y demás por el riesgo de exposición al material de pornografía infantil y demás. En el caso de WhatsApp, no pasa tanto por el anonimato que brinda WhatsApp, sino por la cantidad de líneas de telefonía celular que no están registradas, ¿sí? Que uno las puede comprar en cualquier, como se llaman habitualmente, las cuevas, ¿sí? O en un tren, los chips sin registración, pese a ser algo ilegal. El gobierno inició una campaña de regularización de esto a través de la Secretaría de Comunicaciones, que ahora está dentro del Ministerio de Modernización, pero no solamente este caso de grooming, suceden con estas líneas que son de tipo anónima, porque ahí, por más que sucede, digamos, si la línea está registrada en una persona física jurídica, se pide a la empresa de telefonía celular a nombre de quién está. Bueno, sumado al anonimato de WhatsApp o cualquier otro servicio de aplicación de Internet, estas líneas anónimas es casi dificultoso poder, salvo que obviamente lo hace una red Wi-Fi que no es la de su casa, que tampoco está registrada a su nombre, sino lo hace en una red pública. Gustavo, ahí está la dificultad. Digo, en tu experiencia y por cómo venís investigando el tema, este tipo de personajes de degenerados, de depravados, ¿actúan con una tarea de inteligencia, detectan al menor, o es medio al azar y a ver quién cae? En líneas generales, el tema de lo que es abuso sexual infantil, y esto me remito a los datos del programa Las Víctimas de la Violencia, porque yo no soy especialista en esto, sí, generalmente los principales acosadores son del entorno, o familiares, o en este caso cercanos al entorno de la familia, o donde se mueve el menor, el colegio, el club o la escuela. ¿Cómo controlás? En términos de... Bueno, a ver, como cada papá cuestión... pienso, estamos hablando de chicos, hay un montón de papás que deben ahora estar pensando si es bueno o es malo que el chico tenga WhatsApp. Primero informar estas cuestiones, como vienen a hacer ustedes, y trabajar el tema para que los padres sepan que suceden estas cuestiones, cuáles son las modalidades, y puedan hablar abiertamente con sus hijos. Después está digamos, la política de buen uso de cada familia con respecto al tema de los dispositivos, ¿sí? Va a depender si le van a dar un celular o no, a qué edad, a una persona, obviamente previa charla y demás. Yo creo que esto se tiene que incorporar a los contenidos obligatorios de los colegios, no solamente cursos, charlas y demás. Y yendo un poquitito más allá, y es una opinión así como un tanto especialista, es que Argentina no tiene una ley que regule el funcionamiento de Internet ni pueda imponer a las empresas proveedoras de servicio, ¿sí? Determinada que se adapten los términos y condiciones de uso a la legislación local. Sí lo tiene Brasil, por ejemplo. Les cuesta implementarlo, tienen dificultades por toda esta cuestión de que las gigantes de Internet evidentemente son muy fuertes. ¿Pero le da resultado? ¿Por lo menos en la persecución del ciberdelito? Mira, en Brasil, por ejemplo, les cuesta implementar, ¿sí? En el año 2014 sacaron un marco civil de Internet, entonces le da la potestad a un organismo central, que es el Consejo Gestor de Internet, intervenir. En el marco de lucha, en el marco de 4 causas contra el narcotráfico en Río, 4 juzgados federales solicitaron información a WhatsApp de conversaciones privadas, en el cual directamente la empresa en ese país, la representación legal de WhatsApp en ese país no respondió. Para lo cual, en el marco de esa ley, que se prevé una serie de sanciones, después del apercibimiento, el llamado además, llegó a la suspensión de servicio. Ustedes, no sé si recuerdan, la noticia que se cortó WhatsApp en Brasil. ¿Esto qué hace? Este organismo notifica a los proveedores de servicio de acceso para que prohíban acceso a los servicios. Escúchame, en ese caso, después de la interrupción del servicio, que es el caso extremo de una medida, ¿no? ¿WhatsApp entregó la información? No. Tampoco. Porque la Corte Suprema de Justicia en estos casos, el servicio otra vez. La Corte Suprema de Justicia consideró esta medida del CGI como desmedida, digamos, en función de lo que estaban solicitando. Pero bueno, este es el debate que se da en el mundo. Con lo cual, la potestad que le dio la ley en estos casos sí, digamos. En otras cuestiones las empresas acceden. Pero me parece importante también, porque te lo voy a dar con un ejemplo claro, sin querer extenderme. Cuando uno deja a su hijo en un pelotero y demás, hay una serie de normas de habilitación, de control. O sea, los padres tienen que estar seguros que un menor lo deje, puede pasar a retirarlo después de determinado tiempo. Personas que controlan y demás. ¿Sucede esto en los entornos virtuales? ¿Por qué debería ser diferente? Cuando una persona entra a un entorno virtual o un juego 3D, ¿hay moderadores
ven quienes ingresan a conversar con los chicos. ¿Se entiende a lo que voy? Y ahí no hay controles. ¿Cómo lo manejás? Gustavo, ¿cómo logramos transmitirle a nuestros hijos sobre los riesgos, digamos? ¿Cómo hablamos con ellos, dependiendo de la edad, por supuesto, pero a medida que empiezan a tener aparatos, ¿cómo les explicamos a ellos? En primer lugar, hay que decirle básicamente que no todo el mundo que está en Internet es quien dice ser. El que está del otro lado de la pantalla, salvo que sea un conocido y que efectivamente le brinde su perfil de Facebook o su WhatsApp con el número telefónico, desconfiar a priori de esto. No concertar encuentros personales. A ver, yo no voy a negar que es una realidad que muchas personas, no solamente menores de edad, sino también adultos, con redes sociales de encuentros y demás, se conocen. Internet es un medio para... Pero digamos, sí, algo podés pero 12, 13, 11 años. No, claramente, no, claro. Pero sí, a ver, si se van a encontrar, porque los adolescentes lamentablemente lo hacen, simplemente tomar una serie de recaudos. Si se va a encontrar con una persona que quiere conocer, otra persona de que sea en un lugar público, que vaya acompañado con alguien y demás. Pero en cuanto al uso, sí, por ejemplo, también se utilizan mucho las redes de grooming en ofrecimientos de trabajos y se aprovechan de una necesidad. Entonces una persona ahí no duda en ir, ya no estamos hablando de establecer una posible amistad o un vínculo de otro tipo. Simplemente a noticiarlos, contarles cómo funciona esto y después, establecer una política de uso de dispositivos a partir de qué edad y demás. Yo recomiendo un celular a partir de los 13, cuando, digamos, el menor comienza a movilizarse solo, ¿no? ¿Y las estadísticas qué dicen? Sobre denuncias, digo. Lo que hablábamos antes, que en cuanto al delito informático tiene muy baja índice de denuncia. Por ejemplo, para que te des una idea, en justicia ordinaria el 0,02 de las causas están relacionadas con la ley de delito informático. Es prácticamente nada. Tienen otro tipo de resoluciones que son administrativas, que brindan las propias empresas proveedoras de servicios de Internet a través de sus sitios. Ahí está el tema, no llegan a la justicia. Muchas de denuncias que en un determinado país son delitos, no tiene la obligatoriedad la empresa de informar a la justicia, sino hay un canal de denuncia directo por convenio, pero no tienen la obligación. Gustavo, gracias. No, por favor. Gracias por haber venido. Por favor.